A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte el perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él y tú serás feliz. Tus penas pon en Dios, pues Él las llevará. No tendrás pesar, sino consolación. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Las gracias ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Muy bien, hermanos, les saludo en el amor del Señor. Es una alegría el poder meditar de la palabra de Dios. Quiero invitarles a que ustedes puedan ubicar en sus Biblias, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, para dar lectura a la palabra de Dios, desde el versículo 1 hasta el versículo número 25. Dice así su palabra. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andadas las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos, díjoles: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron: antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran en todos como unos 12 hombres. Y entrando él dentro de la sinagoga,
hablaba libremente por espacio de 3 meses, disputando y persuadiendo del reino de Dios. Mas, endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Apartándose Pablo de ellos, separó a los discípulos, disputando cada día en la escuela de un cierto tirano. Y esto fue por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios singulares maravillas por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los malos espíritus salían de ellos. Y algunos de los judíos, exorcistas vagabundos, tentaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que Pablo predica. Y había 7 hijos de un tal Seba, judío, príncipe de los sacerdotes, que hacían esto. Y respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, mas vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando en ellos y enseñoreándose de ellos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos, así judíos como griegos, los que habitaban en Éfeso, y cayó temor sobre todos ellos, y era ensalzado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado vanas artes trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y echada la cuenta del precio de ellos, hallaron ser 50,000 denarios. Así crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía. Y acabadas estas cosas, se propuso Pablo en espíritu partir a Jerusalén, después de andada a Macedonia y Acaya, diciendo: después que hubiere estado allá, me será menester ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se estuvo por algún tiempo en Asia. Entonces hubo un alboroto no pequeño acerca del camino. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Hechos, capítulo 19, del 1 al 23. De acuerdo a las escrituras, nos parece muy particular que al principio de la iglesia, este grupo de seguidores de Cristo se les llamaba los del camino. Aquí hemos leído en Hechos capítulo 19, del 1 al 23, donde aparece 2 veces este nombre dado a este grupo. Por ejemplo, el último versículo que hemos leído de Hechos 19, 23 dice: entonces hubo un alboroto no pequeño acerca del camino. Este nombre reflejaba un propósito de vida de este grupo: andar en el camino presentado por su Maestro, nuestro Señor Jesucristo, quien se presentó como el camino. Juan 14, 6. Estimado hermano, hermana, usted y yo no podemos olvidar que solo estamos de paso por este mundo y debiéramos reflexionar y preguntarnos si también somos considerados los del camino. El relato de Hechos nos habla que la fuerza del Evangelio causaba estragos en la sociedad. No sé si alcanzaron a notar en la lectura introductoria que muchos querían imitar las señales de este grupo, pero no, comillas, les resultaba. ¿Por qué? Porque no tenían a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, porque no seguían al camino o el único camino, nuestro Señor Jesús. La vida cristiana requiere que tomemos decisiones personales, de ya no seguir caminando por el camino que todos llevan, de ya no seguir por el camino ancho que puede parecer muy atractivo, que puede parecer más fácil de seguir, que puede parecer más cómodo para la vida, pero que al final siempre llevará a perdición. Tenemos que tomar decisiones valientes
pues no basta con solo caminar junto al camino. No basta con solamente ser alguien que le gusta las cosas de Dios. No basta con ir a la iglesia o no basta con ser una persona religiosa. No basta con solamente ser un convencido que va por un camino correcto. Es necesario ser convertido para poder ser salvos. En el Evangelio de Mateo capítulo 13, del versículo 18 al 19 dice: Oíd pues vosotros la parábola del que siembra. Oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Es muy diferente, y ya lo veremos con más detención más adelante, estar junto al camino, ser simpatizante de un grupo religioso, que estar en el camino de la vida eterna. El camino que debemos seguir no es un camino fácil, pero sí, estimado hermano, hermana, es un camino que vale la pena. En el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 24, dice así: el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del infierno abajo. Repito, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del infierno abajo. Muchas veces nos parecerá que el camino de la vida cristiana es un camino que va cuesta arriba, ¿no? Es decir, que no es tan fácil de caminar. Cuando subimos un cerro, siempre va a costar más subir que bajar, con las precauciones necesarias para descender. No es llegar y lanzarse, pero sí el alcanzar la cumbre requiere trabajo. A veces está lleno de pruebas y de dificultades. Y la palabra de Dios nos declara que el camino del entendido, del hombre que ha obedecido la voz de Dios, es hacia arriba, alejándose del infierno, alejándose de las cosas mundanales. Alzaré mis ojos a los montes, arriba, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No solamente tenemos que ver las dificultades que enfrentamos, sino que tenemos que reconocer que estamos avanzando, estamos creciendo en fe. Tenemos que reconocer que en la medida que vamos hacia arriba, las cosas las podemos entender mejor. En la medida que estoy más alto, puedo ver de más arriba y tener un mejor alcance con mi vista. Comprenderé mejor las cosas que no entiendo. El caminar hacia arriba implica tener una meta, un objetivo que alcanzar, de llegar a esa cumbre, como hemos dicho. A veces pensamos que nunca podremos llegar a esa cumbre, pero el cristiano tiene que proponérselo en su corazón, porque vamos avanzando y no vamos solos, pues Cristo está con uno. En la medida que vamos hacia arriba, nos vamos alejando del estilo de vida que tanto daño puede causar a nuestra vida. Por eso que el camino que debemos seguir es un camino que edifica y fortalece, pero que también puede ser de destrucción. En el libro de Proverbios, nuevamente, citamos este libro, en el capítulo 10, versículo 29, dice: fortaleza es al perfecto el camino de Jehová, mas espanto es a los que obran maldad. Repito, fortaleza es al perfecto el camino de Jehová, mas espanto es a los que obran maldad. Siempre, hermanos, va a ser perfecto el camino de Dios. Si caminamos por el camino de nuestro Dios con un corazón genuino, con un corazón humillado delante de Él, le vamos a agradar. Con el verdadero deseo de hacer lo bueno y lo recto delante de sus ojos. Y con la confianza de que si le fallamos y caemos, podemos venir a Él para confesar nuestros pecados y recibir de Él su gracia y su misericordia. El camino de Dios será fortaleza y edificación para nuestra vida.
Pero si por el contrario queremos caminar por el camino de Dios, pero con el corazón lleno de mundanalidad, de pecados ocultos, viviendo una doble vida, viviendo una vida cristiana fingida, llena de hipocresía, el camino de Dios será de destrucción para nuestra vida, porque la disciplina de Dios vendrá para nosotros. En el libro a los Hebreos capítulo 12, del versículo 5 al 6, dice: y estáis ya olvidados de la exhortación que como con hijos habla con vosotros, diciendo: hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. En lo personal, a ninguno de nosotros nos gusta que nos castiguen. Muchas veces podemos considerarlo injusto, especialmente cuando éramos niños. Pero sin duda alguna que cuando éramos niños y recibíamos la reprensión o el castigo del papá o de la mamá, era por nuestro bien, cuando tal vez no estábamos haciendo lo correcto. Por eso que el camino de Dios será para nuestra vida de fortaleza y edificación, dependiendo de la vida que decidamos vivir mientras caminamos en él. Podemos conocer también a muchos cristianos que viven una vida llena de problemas, angustiados, deprimidos, es porque no están buscando la voluntad de Dios. Y el Señor permite que pasen por esos estados de ánimo o condiciones para que se vuelvan a su voluntad. El camino que debemos seguir es un camino al cual siempre podemos regresar si nos hemos apartado de él. En Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice: hay camino que al hombre parece derecho, empero su fin son caminos de muerte. Satanás a menudo aplica una nueva capa de pintura para encubrir su antiguo esquema, el engañar, el mentir. Y estimados hermanos, hasta el día de hoy así sigue. Satanás neutraliza el poder de la palabra de Dios para con aquellos hijos que son desobedientes. A veces están cautivados por los pensamientos posmodernos, por aquella verdad relativa, por la moralidad que se predica que está obsoleta. Los tiene cautivados pensando que la autoridad como concepto está pasada de moda, que la honestidad es para gente necia, que la búsqueda de la verdad no tiene sentido. Basta con sentirme bien. Muchos quieren seguir este tipo de pensamientos modernos y buscan caminos que le parecen ser derechos, pero que al final son caminos de muerte, caminos de perdición. Desde la caída de la humanidad hasta ahora, los seres humanos han poseído una inclinación natural hacia el mal. Recordemos lo que dice en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O lo que nos dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y por último, en el Evangelio de Mateo capítulo 15 del versículo 18 al 19, mas lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Muchas veces, hermanos, se cree que se hace lo correcto, pero hay caminos que al hombre le parecen rectos. Sin embargo, su fin es un camino de destrucción. Las formas que nos parecen naturalmente correctas están contaminadas por las perspectivas sesgadas, conciencias cauterizadas, como lo que está ocurriendo hoy en día, que nos hablan de su pronta venida. Podemos sentir que nuestras intenciones son buenas e incluso creer con todo nuestro corazón que nuestros motivos son puros,
pero nuestra vieja naturaleza no tiene capacidad para nada eternamente bueno o correcto. Hay muchas personas que viven alejadas de Dios y ya no pertenecen al camino como pertenecían esos discípulos antiguos que eran conocidos por sus hechos, sino muy por el contrario, son personas que dan mal testimonio de lo que Cristo había hecho o ha hecho en sus vidas. Cualquier decisión que tomemos, la sabiduría que compartimos o el fruto que produzcamos, aparte de una conexión permanente con Cristo, es inútil. Y si dependemos de nuestro propio camino para la salvación, seguramente nos llevará directamente a la perdición. Ni la más profunda filosofía humana, ni el más alto pensamiento se compara al plan de Dios para la salvación de la humanidad. Hay caminos que parecen derechos al hombre, pero su fin es fin de muerte. En Jeremías capítulo 8, versículos 4 y 5 dice: les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no torna al camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño, no han querido volverse. ¿Cuántos conocedores de la voluntad de Dios están lejos del camino? ¿Cuántos dicen, más adelante volveré a congregarme con los que una vez conocí en la iglesia, con los hermanos? Pero cuidado, cuidado, que recuerden, también hay caminos y pensamientos que nos pueden acarrear destrucción. Si por rebeldía o por soberbia nos hemos apartado del camino de Dios, el Señor este día nos hace una pregunta directamente a nuestro corazón. ¿El que se desvía no vuelve al camino? Jeremías 8:4, lo que hemos leído. No podemos tener rebeldía perpetua para aquellos que están alejados. Tenemos que reconocer que nos hemos alejado del camino correcto y tenemos que volver con humildad a los pies de nuestro amado Salvador Jesucristo. Solamente en el camino de Dios hay plenitud de gozo para nuestra vida. Solamente en sus caminos está su presencia. No sigamos neciamente buscando en otros caminos lo que solamente en el camino de Dios podemos encontrar. Nuestro caminar en este mundo debiera ser, hermanos, imitando las huellas de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Aquella persona que pertenecía a los del camino, como eran conocidos los cristianos, los primeros cristianos, se hacía evidente por su manera de vivir y por su manera de establecer prioridades. Dios en primer lugar. Los del camino recordaban constantemente las enseñanzas de su maestro, la forma como Jesús respondía a las necesidades, cómo Jesús trataba al prójimo, cómo se relacionaba con los niños y las mujeres, su atención al enfermo, al desvalido y desfavorecido. Los del camino procuraban ser una representación digna de su Señor. El Evangelio de Marcos, capítulo 10, del versículo 46 al 52, nos relata lo siguiente. Entonces vienen a Jericó, y saliendo él de Jericó y sus discípulos, y una gran compañía, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reñían que callase, mas él daba mayores voces: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, parándose, mandó llamarle, y llaman al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, echando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dice: Maestro, que cobre la vista. Y Jesús le dijo: ve, tu fe te ha salvado. Y luego cobró la vista y seguía a Jesús
en el camino. Es interesante este relato que nos habla de la hermosa historia de este ciego Bartimeo, que al principio del relato bíblico estaba ahí junto al camino. ¿Cuántas personas escuchan del Evangelio, escuchan de la doctrina bíblica, pero no quieren recibir el llamado de Jesús a sus corazones? Se rehúsan. A diferencia de Bartimeo, que fue llamado, el Señor Jesús siempre te hará una pregunta. ¿Qué necesitas? Muchos dirán, necesito trabajo. Otros dirán, necesito sanidad. Necesito que me cumplas esto o aquello. El Señor espera que tú digas, necesito salvación. De esta manera, dejarás de estar junto al camino para estar en el camino. Es muy diferente estar junto al camino que estar en el camino, hermanos. El estar en el camino implica una actitud activa de caminar, porque caminar es la mejor manera de saber que estamos vivos y avanzamos hacia el hogar celestial. Los primeros discípulos daban testimonio del verdadero camino, de Jesucristo, nuestro Señor Jesús, el Salvador prometido. Sus vidas eran testimonio, eran cartas abiertas para decir a un mundo perdido que iban camino al hogar celestial. ¿Quiere usted entrar a ese camino? Basta con decir, Jesús, te recibo como Señor y Salvador de mi vida, y quiero seguir tus huellas. Caminar es la mejor manera que tiene uno para sentirse vivo, y hacerlo las huellas de Jesús es lo mejor para nuestras vidas. ¿Oramos? Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Ayúdanos para aquellos que aún no te conocen a encontrar el camino para vida eterna, y aquellos que te conocemos a permanecer en el camino de la verdad y de la vida. Ayúdanos a no desviarnos del camino trazado por tu palabra, porque lámpara es tu palabra y lumbrera a mi camino. Rogamos que tu palabra quede en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.